Hola, bienvenidos al curso Escribir para publicar en investigación. Este es el inicio de un tutorial del modelo INRED que es Introducción, Material y Métodos, Resultados y Discusión. En este primero veremos los tipos de artículos. Como ven, este es el plan de trabajo de los 4 tutoriales. En este caso veremos qué es un artículo original o de investigación, el de revisión y el de reflexión. En cuanto a la extensión de los artículos, generalmente está aceptado que sean 20 páginas, espacio interlineado 1.5, una extensión mínima de 7.000 palabras y máxima de 10.000, incluyendo tablas, ilustraciones y notas y exceptuando la lista de referencias. Pero en ingenierías y en ciencias exactas y naturales la extensión tiende a ser a la mitad, que por lo general son 10 páginas, a espacio sencillo incluso, y que tenga en cuenta el resumen y abstract. Entonces son unos artículos más compactos porque los resultados tienden a ser más concretos por razones de métodos numéricos, y por los métodos cuantitativos que estas disciplinas usan. Entonces ahí vemos una proporción que la introducción podría ser entre 2 y 3 páginas, lo mismo que la metodología, seguido de los resultados, que es más extenso porque es donde se hace toda la síntesis de los datos y las gráficas y la representación de los resultados. Entonces unas 4 o 5 páginas, y tiende a ser mayor la de discusión y conclusiones, unas 6 o 7 páginas, y así en el ejemplo se abarcarían 20, que tiende a ser, como decía, lo generalmente aceptado. Ahora veamos el artículo original o de investigación. También se encuentra, sobre todo en la norma APA, como estudio empírico. Estos artículos son resultado de un proyecto de investigación avalado y evaluado por un centro de investigaciones o agencia financiadora. Presenta una síntesis del proyecto de investigación en un modelo generalmente aceptado que, como decía, es el INRED, que es Introducción, Material y Métodos, Resultados y Discusión. Presenta un proceso metodológico, sea cualitativo o cuantitativo. Generalmente son paradigma, es decir, definir por la naturaleza de los datos, si es cuantitativo o cualitativo, el método, las técnicas y los instrumentos de recolección de información. Del desarrollo metodológico se obtienen resultados significativos y comprobables con evidencia empírica del trabajo de campo. Los resultados se ponen en discusión con hallazgos de otras investigaciones similares y se concluye destacando el cumplimiento del objetivo, la solución del problema y la respuesta a la pregunta de investigación. También al final de las conclusiones se pueden proponer líneas futuras para nuevos estudios. Como vemos en el ejemplo de la Revista Colombiana de Ciencias Sociales, en este artículo, reparación y escucha del sujeto víctima, discurso y prácticas en la intervención psicosocial con víctimas del conflicto armado en Colombia, a pie de página se declara el título del proyecto, las entidades financiadoras, el código del proyecto, fechas de inicio y finalización. Asimismo, el código ORCID, que es el registro de autor internacional que se debe fijar la parte última del perfil del autor. Ahora veamos en cuanto a un artículo cuantitativo, en este caso de las ingenierías, que es el ejemplo que vamos a seguir en los otros tutoriales. La comparación cualitativo-cuantitativo se va a hacer entre ciencias sociales e ingenierías, que son, digamos, disciplinas extremas o opuestas en sus métodos. Como vemos, este es un modelo internacional que es el de IEEE, que es el formato de artículos que se usan en ingeniería. Lo que propone este modelo es que los autores reemplacen
en cada una de sus partes la información propia de sus proyectos. Entonces allí estaría, ¿cierto?, los lugares para reemplazar los nombres de los autores, sus perfiles, el abstract, el resumen, y hay una serie de ítems, de numerales, 1, 2, 3, 4 y 5, que es una manera, digamos, didáctica en la que este formato muestra lo que un artículo de este tipo debe contener. Pero aquí hemos agregado en estos campos sombreados en azul que igual debe seguir el modelo INRED, y eso ustedes lo pueden constatar en cualquier revista de ingenierías o de ciencias exactas y naturales, que tiene introducción, material y métodos, resultados y discusión. En los otros tutoriales veremos algunos ejemplos de cada una de esas partes del modelo. Ahora, un artículo de revisión. Estos artículos realizan una búsqueda sistemática de temas, problemas y métodos en la literatura publicada en un periodo de tiempo. Utiliza bases de datos especializadas para filtrar artículos por palabras clave, áreas de conocimiento, periodos de tiempo, geografía, tendencias, entre otras funciones para agrupar las publicaciones relevantes que serán analizadas. Precisa las cantidades encontradas y cómo se redujo la información según criterios de inclusión y de exclusión del material. Finalmente, caracteriza el grupo de artículos conformado según las categorías de análisis de interés. Como vemos en este ejemplo de la misma revista, una revisión de los aportes del institucionalismo histórico a la ciencia política, en el resumen igualmente se declara un objetivo. Ese es el objetivo de hacer esa revisión sistemática, y las dos categorías que se persiguen en esos grupos de publicaciones, ¿cierto?, según los intereses de los autores. Allí aparecen entonces las dos categorías, que en este caso son neo-institucionalismo en la ciencia política y el institucionalismo histórico, cómo esto está relacionado en esa disciplina. Se destaca que incluye un objetivo, y dentro del objetivo está que se trata de una revisión. Esto se puede incluir tanto en el resumen como también se ve en el ejemplo, que puede incluir un pie de página en el que diga que es una revisión derivada de un proyecto de investigación. Aquí vemos unos modelos que son, en el primer caso, un diagrama que muestra el desarrollo metodológico de una revisión. En primer lugar, define las preguntas de la revisión sistemática, seguido de consensuar el procedimiento, cuál va a ser el protocolo de actuación, luego buscar referencias, combinación de palabras clave. Una vez hecho esto, aplicar criterios de inclusión en los estudios identificados. Según este artículo, buscaban niveles de evidencia, luego evaluar su calidad, también por niveles de evidencia, luego extraen las referencias en bases de datos y finalmente sintetizan la evidencia y se presenta el reporte de investigación que deriva en un artículo. Ahí está la fuente de donde se extrae este diagrama, que es recomendable hacerlo en la metodología de un artículo de revisión, seguir un modelo semejante a este. Ahora, en el otro caso, es ya el resultado. Este es un diagrama que se puede usar para representar los resultados, lo otro para el método, este para el resultado. Aquí se puede ver que buscaron, por las referencias, encontraron 2093, tras ser excluidos los duplicados porque aparecen en diferentes bases de datos el mismo artículo. De esto, la revisión de títulos y resúmenes, 1582 no fueron elegibles por estos criterios de inclusión y de exclusión. 860 estudios fueron no aleatorios,
335 no referidos al objeto de estudio de ese artículo, 300 no comparan intervenciones, que era lo que a los autores les interesaba. Finalmente, de esos 2.093 quedaron 241 elegibles. Revisan el texto completo, 189 de esos 41 no cumplen los criterios de inclusión, 82 estudios no compararon las intervenciones, que es lo que les interesa a los autores, 107 no incluyeron más de 100 pacientes, que era una muestra que está en los criterios de inclusión. Entonces, de esos 41 quedan 52 elegibles. Sigue el proceso de filtrado y 27 son excluidos porque no registraron eventos de interés. Entonces, el resultado de esta revisión es 25 artículos que cumplen con todos los criterios. Entonces, fíjense toda la depuración cuantitativa que la gráfica muestra y que es recomendable, como decía, incluir en esa sección de los artículos. Ahora, el artículo de reflexión o artículo teórico se deriva de marcos teóricos o de referentes conceptuales de proyectos de investigación. Implica una discusión a profundidad sobre un tema específico, por lo tanto es recomendable que también se realice una búsqueda en bases de datos y, a diferencia del artículo de revisión, la anterior que vimos, el de reflexión desarrolla un problema conceptual, sus posibles definiciones, principales ponentes o autores principales y sus críticos, ¿cierto? Sus oponentes, para al final sentar una postura crítica propia. Es decir, hay unas corrientes, hay unas discusiones en torno a ellas y yo qué pienso de eso, ¿cierto? Nosotros, que somos un grupo que va a escribir un artículo de reflexión, ¿cuál es su posición frente a esas dos tensiones? Los indicadores de indexación de bases de datos y de revistas establecen que este tipo de artículos, los de reflexión, es menor que debe ser menor en cantidad que los artículos que son resultado de investigación. Por lo tanto, ha venido desestimándose este tipo de producción, por lo que es recomendable que más bien se integre la reflexión teórica. Es decir, si tenemos la intención de escribir un artículo de reflexión, dado que ahora se ha venido exigiendo el uso de bases de datos, entonces más bien integremos esa reflexión teórica a un artículo de revisión, y así es preferible para ser publicado en revistas indexadas o revistas que tengan un prestigio en el medio. Aquí vemos este resumen de un artículo de reflexión que es característico, es decir, es un resumen descriptivo, a diferencia de los otros tipos de artículos, el de investigación y el de revisión, que debe seguir un resumen analítico, o sea, que contenga el objetivo, la metodología, resultados y conclusiones. Lo que se recomienda es que, independiente del artículo que sea, para todos se defina un resumen analítico, que tenga un objetivo como mínimo, una metodología y unas conclusiones. Incluso para un artículo de reflexión, cuál es el objetivo de realizar esa discusión temática, cuál es el debate teórico, epistemológico que se está desarrollando. El método de análisis, pues, es una investigación documental, análisis de discurso, análisis crítico, haciendo una lectura, fichas técnicas de lectura, memos analíticos, y en fin, y cuáles son las conclusiones a las que lleva esa discusión temática. Pero insisto en que es mejor combinar un artículo de reflexión con uno de revisión para que tenga más aceptación.